a finales del... La cultura tiahuanaco tuvo sus orígenes a finales del Intermedio Temprano, pero estaría teniendo su auge durante el Horizonte Medio, ¿ya? El Horizonte Medio va a ser aquel periodo donde van a florecer dos grandes culturas. La más importante de todas las culturas que tuvo su auge durante el Horizonte Medio fue la cultura Wari, ya que la cultura Wari, tras su política expansionista, ¿ok?, logró abarcar culturas de la costa, sierra y selva. ¿Y cómo se le conoce a esta situación donde hay estados que engloban culturas de la costa, sierra y selva? ¿Cómo se le llama eso? Chicos, ¿qué nombre reciben las culturas que logran integrar regiones de la costa, sierra y selva? Ya lo dijimos. Culturas panandinas, ¿verdad? Claro. Recuerden ustedes que las culturas panandinas son aquellas que van a integrar regiones de la costa, sierra y selva. Van a lograr una alta expansión, ¿ok? Sus territorios van a ser totalmente amplios. Por esa razón es que se van a denominar como culturas panandinas, ¿ya? Eso es lo que estaría pasando. Ahora, otra cosa también importante recordar es de que Wari, ¿cómo así pudo expandirse tanto? Recuerden ustedes que Wari se va a caracterizar por ser un estado militarista. Y por esa razón vamos a ver de que Wari pudo expandirse por grandes territorios. Pero una cultura que estaría desarrollándose en la zona del altiplano, ¿ok? Al igual que la cultura Wari durante esta época del Horizonte Medio, sería la cultura tiahuanaco. Y justamente es la cultura tiahuanaco lo que vamos a ver el día de hoy. La pregunta será la siguiente. ¿De qué proviene la palabra tiahuanaco? ¿Por qué razón se habrá llamado así? Porque recuerden ustedes que muchas culturas tienen un origen en sus nombres, ¿no? Un origen lingüístico, por ejemplo, ¿no? Como el caso de Moche, que provenía de Muchic, Nazca, ¿verdad? El florecimiento de los Paracas necrópolis, ¿verdad? Huarpa, Huarpa en este caso de la región de Ayacucho, ¿verdad? La cultura, por ejemplo, Picu, Pirú, cada cultura tenía en sí un origen, dependiendo de la región, dependiendo de la característica lingüística, topográfica, ¿no? Pero la pregunta será, la cultura tiahuanaco en sí, ¿qué tipo de significado tendrá o de dónde proviene la palabra tiahuanaco? ¿Qué dicen ustedes? ¿De dónde proviene la palabra tiahuanaco? A ver. Claro, la lengua de Tiahuanaco es uropuquín, pero me refiero, ¿por qué se llama Tiahuanaco? A eso voy. ¿Por qué se llamará Tiahuanaco? A ver, ¿alguna idea? Ya. La razón es la siguiente, chicos. Ya, vamos a ver por aquí. La palabra Tiahuanaco en sí proviene de qué? La palabra Tiahuanaco proviene justamente del animal que habita la región de esta cultura. ¿Y cuál es el animal más representativo que habita esta cultura? El guanaco. ¿Qué cosa es el guanaco? El guanaco es un auquénido, ¿ok? Viene a ser familia de llamas, alpacas, vicuñas. Este guanaco es un animal que habita la zona del altiplano. ¿Por qué decimos altiplano? Porque la cultura tiahuanaco justamente se desarrolla durante el altiplano. En esta región conocida como la zona andina o la zona de la Sierra Sur, se le va a conocer como el altiplano, ¿ya? Y esta región del altiplano geográficamente es plana, y como geográficamente es plana, se le va a conocer como meseta.
Y la región geográfica donde se estaría desarrollando esta cultura tiahuanaco se le va a conocer también como la meseta del Collao. Ustedes en geografía ya van a ver de que las mesetas son parte del relieve serrano. En la sierra únicamente encontramos mesetas, como la meseta del Bombón, por ejemplo, que está en Junín. Pero en caso de Tiahuanaco, se estaría ubicando en la meseta del Collao, ¿ya? Pero esta meseta del Collao va a estar unido, ¿ya? Va a estar unido por un lago. Y el lago que va a estar uniendo a esta zona se le va a conocer como el lago Titicaca. Pero ¿qué es lo que une el lago Titicaca? El lago Titicaca une la región de Puno con Bolivia. Nosotros tenemos una limitación geográfica natural con Bolivia gracias a el lago Titicaca y la meseta del Collao que conecta Perú y Bolivia. También se le conoce como el altiplano peruano-boliviano. ¿Ya? La región de Tiahuanaco o la cultura tiahuanaco en sí se encuentra en una zona bastante alta. ¿Ya? Y como es una zona bastante alta, el oxígeno es bastante mínimo. Tú sabes que a mayor altura que vayas, el oxígeno se reduce. Y como el oxígeno es mínimo, las temperaturas van a ser muy altas también. Sobre todo el invierno, ¿no? El invierno era tan devastador que la cosecha siempre terminaba perjudicada. Por eso que los tiahuanaco, a pesar que trataron de realizar técnicas agrícolas para poder producir alimentos, no era muy beneficioso debido a el cambio climático que justamente estaría pasando. Entonces, vamos a ver que para los tiahuanaco, la agricultura sería una actividad de segundo plano. O sea, es una actividad secundaria. Pero lo que sí va a priorizar en la cultura tiahuanaco sería la ganadería. ¿Qué cosa vino a ser la ganadería? La ganadería se debe a la crianza de los auquénidos. ¿Qué tipo de auquénidos van a criar la cultura tiahuanaco? Ya te lo dije. ¿Qué tipo de auquénidos va a criar la cultura tiahuanaco? Habla. El guanaco, ¿verdad? Así es. Justamente de ahí proviene su nombre, pues. Se llama tiahuanaco porque el animal que habita esa zona es el guanaco. ¿Y por qué el guanaco? Porque justamente en esa zona del altiplano crece una planta muy, pero muy representativa de la región alto andina. Y esa planta que crece en la región alto andina se conoce como el ichu. ¿Qué es el ichu? Es una planta de color mostaza que crece justamente en el suelo y esa planta viene a ser el alimento de la gran mayoría de auquénidos. Y sobre todo, el guanaco es un animal que se alimenta de ese ichu. Por eso es que como había una mayor cantidad de ichu en el suelo, los tiahuanacos justamente van a poder, ¿qué? Van a poder alimentarse. Y por esa razón decimos que la principal actividad económica que van a desarrollar los tiahuanacos, ¿cuál sería? Si dijimos que la agricultura está en segundo plano por el tema climático, ¿cuál sería la actividad más importante de la cultura tiahuanaco? Habla. La ganadería, ¿verdad? Pero la ganadería ¿de qué? ¿Qué tipo de animales van a criar los tiahuanacos? Ganadería de auquénidos, ¿verdad? Así es, ganadería de auquénidos. Muy bien. Entonces, eso es lo que está pasando con Tiahuanaco. Así es. Ahora, pero vamos a ver que Tiahuanaco, a pesar que es una cultura que aparece a finales del intermedio temprano,
y su auge se da durante el Horizonte Medio, si te das cuenta, tiene algunos detalles. Por ejemplo, vamos a ver por aquí, ¿no? Un detalle muy característico de Tiahuanaco sería esta imagen, por ejemplo. Pregunta, ¿cómo se llama este vaso? ¿Qué nombre recibe este vaso? ¿Cómo se llaman los vasos que tienen boca ancha y cuello largo? ¿Cómo se le conoce? Los queros, ¿verdad? Muy bien, los queros. Ahora, si te das cuenta, en el medio de los queros hay una imagen muy representativa. La pregunta será, ¿y la imagen de quién se está representando en este quero? Míralo bien. La imagen de quién se está representando en este quero. Mira. Míralo bien. ¿Te recuerda a alguien ese quero? Esta imagen sobre todo. Mira, su cabeza tiene como culebras y en sus manos tiene dos báculos. ¿De quién estamos hablando entonces? ¿De quién estamos hablando, jóvenes? A ver. Del dios Huiracocha, ¿verdad? Muy bien, estamos hablando del dios Huiracocha. Y la pregunta es, ¿qué cultura anteriormente de los Tiahuanaco veneraba bastante al dios Huiracocha? ¿Te acuerdas o no? ¿Qué cultura anterior a Tiahuanaco veneraba a Huiracocha? A ver, recordamos, vamos, vamos. ¿Qué cultura anterior a Tiahuanaco veneraba a Huiracocha? La cultura, vamos, vamos, la cultura, ya la hemos visto, ¿ah? La cultura chavín, muy bien. Claro, pues. Recuerden ustedes que la cultura chavín se caracteriza por ser teocrática, siendo una de sus principales deidades el dios Huiracocha, conocido también como el dios de las varas o el dios de los báculos. Eso habíamos comentado. Entonces, los tiahuanaco van a representar a su dios Huiracocha en la gran mayoría de sus artesanías como el quero. Pero no solamente en las artesanías, sino que los tiahuanaco también van a representarlo en algunas construcciones. Por ejemplo, aquí tenemos una construcción muy característica de Tiahuanaco. ¿Cómo se llama esta construcción? Esta construcción se le conoce como la Portada del Sol. ¿Por qué se llama Portada del Sol? Porque justamente date cuenta que en el medio, o sea, en la puerta, se puede apreciar el ocaso. Es decir, se puede apreciar la puesta del sol. Por eso que se va a llamar así, la Portada del Sol. Por aquí se podía apreciar la dirección del sol cuando ascendía y cuando descendía. De ahí deriva su nombre, la Portada del Sol. Pero esta Portada del Sol, si te das cuenta, en la parte superior, en esta zona de aquí, tiene algo. ¿Y qué es ese algo? Ese algo, si te das cuenta, sostiene dos varas o dos báculos. Y si sostiene dos varas o dos báculos, ¿a quién hace referencia? ¿A qué personaje? ¿Al dios? ¿Al dios Huiracocha, sí o no? Claro, pues, al dios Huiracocha. Entonces la pregunta será, ¿los tiahuanaco solamente van a representar a Huiracocha en la cerámica o en la mayoría de sus construcciones? Cerámica, mayoría de construcciones. En la mayoría de sus construcciones, ¿sí? Y una de sus construcciones en donde se estaría viendo la imagen de Huiracocha vendría a ser, ¿cómo se llama esta construcción? La portada del sol, ¿verdad? Ahora, ¿dónde encuentro esta portada del sol, profesor?
Bueno, esta portada del Sol, chicos, se encuentra en Bolivia, ya no se encuentra aquí en el Perú. Es más, la gran mayoría de construcciones de la cultura tiahuanaco se encuentran en Bolivia. Casi el 70% de los aportes culturales de Tiahuanaco se encuentran en Bolivia. Muchos dirán, pero profesor, si se encuentra en Bolivia, entonces ¿por qué lo estudiamos en Historia del Perú? Es que lo que pasa es que Tiahuanaco, como te vuelvo a repetir, va a compartir geográficamente dos territorios, Perú y Bolivia. Pero qué, pero vamos a ver de que hay un recurso que va a unir justamente Perú y Bolivia. ¿Cómo se llama este recurso que une Perú y Bolivia? Geográficamente, naturalmente. El lago Titicaca se llama. Y el lago Titicaca no es parte del Perú. Claro, nosotros compartimos el lago Titicaca con Bolivia. Por eso que justamente la cultura tiahuanaco la estudiamos en Historia del Perú, ¿no? Ustedes cuando lleguen a tercero, por ejemplo, en Historia del Perú van a ver el tema de los mayas y los aztecas. Y curiosamente estas civilizaciones son pues mexicanas, guatemaltecas, pero algunos dirán, pero ¿y por qué lo estudiamos en Historia del Perú? Porque justamente se encuentra en la región americana. La historia del Perú no solamente se centra en nuestro país, sino en todo el continente americano. ¿Te das cuenta? Por eso que se entiende justamente el por qué se estudia esas civilizaciones mayas, aztecas. ¿Ya? Pero como te digo, la cultura tiahuanaco se caracteriza justamente por ser compartida entre Perú y Bolivia, ya que Perú y Bolivia estaban unidas naturalmente por el lago Titicaca, al igual que el día de hoy, ¿no? Eso justamente eso permite justamente entender el por qué estudiamos la cultura tiahuanaco en Historia del Perú. ¿Ya? Pero aparte de que los tiahuanaco van a pues a representar a su dios Viracocha en diferentes construcciones, en la cerámica, los tiahuanaco también, si te das cuenta, van a construir templos. Y la pregunta es, ¿y qué material se está utilizando en sus templos o en sus construcciones? Con respecto a la arquitectura, ¿qué material utilizaron los tiahuanaco? Piensa. Mira, este es el templo de Calasasaya, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿qué material crees tú que utilizaron los tiahuanaco para construir justamente estas edificaciones? ¿Qué material se puede observar? A ver, vamos, ¿qué material? ¿Madera? ¿Hay madera aquí? Mira bien, ¿ah? ¿Qué material? La piedra, ¿verdad? ¿Adobe? No, no hay adobe. La piedra, ¿cierto? Ya. Pregunta, si decimos que los tiahuanaco construyeron edificaciones de piedra, la pregunta será, ¿este aporte fue propio de los tiahuanacos o fue una influencia de una cultura anterior? ¿Qué dices? ¿Fue propia de los tiahuanaco o fue influencia de una cultura anterior? Fue una influencia de una cultura anterior, ¿verdad? ¿Y qué cultura anterior a Tiahuanaco construyó edificaciones de piedra? ¿Qué cultura anterior a Tiahuanaco construyó edificaciones de piedra? Chavín, ya, Chavín. Pero hay una más, que la vimos incluso. Te comenté que esa cultura se ubicó en Puno. Y también había realizado construcciones de piedra. ¿De qué cultura estamos hablando? Chavín es una, pero hay otra más, que se había ubicado en Puno. Ya lo hemos visto ya. A ver, piensa.
Vamos, piensa, piensa. Nazca construía edificaciones de piedra. No, pues, nada que ver. Es más, Nazca se encuentra en Puno. No seas malo, ¿ah? Te pones 0 en geografía. Ya, vamos, vamos, vamos. Vamos, una vez. ¿Qué cultura se ubicó en Puno? Que fue muy influyente para la cultura tiahuanaco. Habla. Ya te olvidaste ya. La cultura pucará. ¿Ya? La cultura pucará. ¿Por qué? Porque yo te comenté que la cultura pucará había construido también edificaciones de piedra, como el caso del templo de Acapana y la ciudad de Calasaya. Y esa ciudad de Calasaya le va a servir bastante justamente a la cultura tiahuanaco. Es más, la cultura en sí que se va a representar más en Tiahuanaco va a ser la cultura pucará. Por eso es que algunos autores mencionan de que realmente Tiahuanaco es el reflorecimiento de Pucará durante el intermedio temprano y el horizonte medio. ¿Por qué decimos eso? Porque la mayoría de aportes arqueológicos lo presentaba Pucará y eso se pueden observar justamente en Tiahuanaco. Ahora, esto, por ejemplo, pasa igual con el caso de Nazca, ¿no? Yo te había comentado que en Nazca, pues, en sí, vendría a ser una cultura nueva o una cultura que está floreciendo. ¿Qué vino a ser Nazca? Una cultura nueva, una cultura que está floreciendo. Una cultura que está floreciendo, ¿verdad? Pero ¿qué cultura está floreciendo Nazca? ¿Qué cultura? ¿Qué cultura está floreciendo Nazca? Paracas Necrópolis, ¿verdad? Paracas Necrópolis. Entonces, vamos a ver de que Tiahuanaco en sí viene a ser pues un florecimiento de Pucará. Así como Nazca es un florecimiento de Paracas Necrópolis, Tiahuanaco fue un florecimiento de la cultura Pucará. Y uno de los ejemplos o las pruebas justamente que se presentan para mencionar esto viene a ser las construcciones de piedra como el templo de Calasasaya, que es pues una continuación de la ciudad de Calasaya que perteneció a la cultura pucará. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Muy bien. Ahora, otras características que también tendría la cultura tiahuanaco sería que, como te dije, ¿no? Los tiahuanaco van a tratar de producir alimentos. El problema es de que el clima era muy desfavorable para esto. Por esa razón es que los tiahuanaco van a tratar de elevar sus chacras y la van a hundir hasta la mitad. Y a estas chacras elevadas, ¿ya? Chacras elevadas, que tienen agua hasta la mitad, se le va a conocer como los guaruguaru o los camellones. ¿Qué eran los guaruguaru? Eran las chacras elevadas y también hundidas. ¿Pero en qué zona? En la zona altoandina, como el caso de la cultura tiahuanaco. ¿Y por qué se le dice camellones? Porque si tú ves estas chacras, se parece un poco a la joroba de los camellos. Se parece un poco a la joroba de los camellos. Y ahí justamente deriva el nombre de camellones. ¿Ya? Ahora, ¿qué función tenían estas chacras elevadas, llamadas también como los guaruguaru? Lo que pasa es que en la zona altoandina, durante el día, el sol calienta la tierra. Durante el día hace mucho calor. Entonces, como el agua está emposada hasta la mitad de las chacras, los rayos del sol
van a calentar estas aguas. Estas aguas van a estar calientes en el día, ¿ya? Pero en la noche el frío es muy, pero muy intenso. Y cuando el frío trataba justamente de afectar a las chakras, las aguas emposadas se mantenían tibias. Y eso justamente permite de que las chakras no sean perjudicadas. Hay un fenómeno climático llamado la helada, ¿ya? La helada viene a ser provocada por la baja presión que viene desde la zona sur, desde la región de la costa, trata de afectar justamente los campos de cultivo, pero como las aguas se mantienen tibias, esta helada, una vez que entraba a la tierra, salía con la misma porque no podía pues perjudicarlo, ya que las aguas están tibias y así la chakra se mantenía intacta. Por eso que estos guaruguaru camellones pues permitieron a los tiahuanaco tratar de producir algunos alimentos. Pero tú sabes que en la región altoandina no crecen muchos alimentos. Son pocos alimentos los que crecen en la región altoandina. ¿Qué tipo de alimentos crecen en la región altoandina? Por ejemplo, la oca, el oyuco, ¿ya? La mashua, ¿ok? Son alimentos que crecen en la región altoandina. Son pocos alimentos. Y la pregunta es, si los tiahuanaco en sí están produciendo pocos alimentos y tienen antojos de comer pescado, ¿qué van a hacer los tiahuanaco? No se van a quedar con el antojo. Los tiahuanaco van a tratar de obtener el pescado. Y para eso los tiahuanaco van a tener que viajar. Van a viajar ¿a dónde? ¿Dónde se encuentra el pescado normalmente? En la costa, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde van a viajar los tiahuanacos para tener pescado? Hacia la costa. Pero no solamente se les antojaba pescado, también se les antojaba papa. Pregunta, ¿y dónde puede encontrar papa? En la sierra, ¿verdad? La papa, camote, yuca, eso lo encuentro en la sierra, ¿cierto? Claro. Pero los tiahuanacos también buscaban hoja de coca. ¿Y dónde encuentro hoja de coca? En la selva, ¿verdad? Entonces, date cuenta que la cultura tiahuanaco realizaba la colonización. ¿Qué significa la colonización? Los diversos viajes que van a hacer para intercambiar productos. La cultura tiahuanaco fue muy colonizadora porque se va a integrar con diferentes regiones, con diferentes pisos altitudinales. Y eso explica por qué los tiahuanaco tuvieron el control vertical de los pisos ecológicos. Ellos viajaban constantemente intercambiando productos. Y a este intercambio de productos se le va a conocer como el trueque. De ahí justamente viene la palabra trueque. ¿Qué es trueque? El trueque es el intercambio, ¿no es cierto? El intercambio de productos. Y eso es lo que van a hacer justamente los tiahuanacos. Van a colonizar diversas regiones y van a intercambiar sus productos. ¿Te das cuenta? Por eso que los tiahuanacos realizaron el control vertical de los pisos ecológicos. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Ahora, vamos a ver también de que la cultura tiahuanaco, ¿ya? Va a tratar también, en este caso, pues, de intercambiar no solamente alimentos, sino algunas artesanías, ¿ya? Y eso va a permitir que los tiahuanaco también, pues, puedan destacar, sobre todo en la cerámica, porque recordemos que hay una cultura muy importante que fue
la más importante en la cerámica, la más destacable en la cerámica. Pregunta, ¿qué cultura destacaba bastante en la cerámica a nivel mundial? ¿Cuál fue la cultura que tuvo la mejor cerámica en el Perú y en el resto del mundo? ¿Qué cultura? ¿Qué cultura? Vamos. ¿Qué cultura tenía la mejor cerámica? Vamos. ¿Qué cultura tenía la mejor cerámica? La cultura nazca, pues. La cultura nazca. Entonces, esos intercambios que hacían los tiahuanacos con los nazca también le permitieron justamente a los tiahuanacos destacar en la cerámica. Y por eso que los tiahuanacos también destacan en cerámica. Solo que la cerámica de los tiahuanacos va a tener algunas características. ¿Qué características, qué características vendrían a tener la cerámica de los tiahuanacos? Por ejemplo, podemos apreciar aquí un color que va a caracterizar. ¿Qué color lo caracteriza? El color anaranjado, por ejemplo. La cerámica de los tiahuanacos destaca por ser anaranjado. También podemos ver de que los tiahuanacos van a crear pues estos vasos ceremoniales conocidos como los queros. Entonces, vemos por aquí que los tiahuanacos, a pesar de todo, trataron justamente de representar su cerámica utilizando estos detalles. ¿Ya? Claro, eso es lo que va a pasar. Entonces, chicos, con esto podemos entender un 40 o 50% de lo que justamente tendría la cultura tiahuanaco. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver más detalles entonces. Veamos por aquí. Bueno, ya hablamos acerca del segundo horizonte. Ya hablamos acerca del segundo horizonte. Ya te dije pues que en el segundo horizonte la cultura tiahuanaco y wari van a tener su mayor auge. Aunque la cultura que más tuvo su mayor auge fue la cultura wari, ya que la cultura wari durante el horizonte medio logra expandirse, formándose como una cultura panandina. Tiahuanaco también aparece en el horizonte medio, pero como te digo, la que tuvo una mayor amplitud, la que tuvo su mayor auge en sí, vino a ser la cultura wari. Ahora, recuerden ustedes que John Rowe fue aquel que había dividido justamente las culturas incas en estas etapas, denominados como horizontes e intermedios. Ya hemos hablado del horizonte temprano, ya hemos hablado del intermedio temprano, ahora estamos viendo el horizonte medio. ¿Ya? Y ese horizonte medio, ¿qué regiones del Perú va a abarcar? Primero vemos que abarca la región del altiplano, es decir, la meseta del Collado, que incluye la región peruana y boliviana, ya que el lago Titicaca justamente una de estas dos regiones. La cultura Wari que va a lograr expandirse por toda esta zona, formándose como una cultura panandina, formándose como un imperio, el primer imperio andino. Y para que los Wari hayan formado su primer imperio andino, tuvieron que someter muchas culturas. ¿Qué culturas sometieron los Wari? Vamos. ¿Qué culturas sometieron los Wari? Ya lo hemos visto, ¿eh? ¿Qué culturas? Vamos, chicos, ¿qué culturas sometieron los Wari?
La cultura Lima, ¿ya? ¿Qué más? Recuay, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? A ver, ¿dónde está el resto? ¿Qué culturas invadieron los Wari? Los Huarpa, ¿ya? ¿Qué más? Mochica, ¿qué más? Nazca, muy bien, claro, ¿no? Prácticamente todas las culturas del intermedio temprano van a ser sometidas por los Wari. Todas estas. Cajamarca, Lima, Recuay, Huarpa, Mochica, Nazca, la propia Tiahuanaco. Todas estas culturas son sometidas por el imperio Wari. Por eso decimos que la cultura Wari en sí logra formar el primer imperio andino. El segundo imperio andino lo van a tener los incas. Porque así como los Wari, los incas también tuvieron que someter a muchas culturas del intermedio tardío. Bueno, y por eso razón es que los incas se van a caracterizar por formar el segundo imperio andino. Dime, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué cultura acabó con los Wari? Bueno, no es que haya acabado con los Wari. Lo que pasa es que Wari termina desintegrándose producto de, primero, un fenómeno climático que va a generar grandes, grandes perjuicios, ¿ok? Y además que las ciudades-estado que conformaban la cultura Wari terminan separándose. Es decir, que las provincias que Wari había tenido en su control terminan desintegrándose. Y como termina desintegrándose, eso provocó justamente de que la cultura Wari llegue a su fin. Los Wari no fueron derrotados por otra cultura. Los Wari no fueron exterminados. Simplemente los Wari caen producto de un gran fenómeno climático y también producto de la separación de sus provincias, la desintegración de sus provincias. Por eso es que la cultura Wari cae a partir del año 1200 después de Cristo. Y cuando la cultura Wari cae, van a aparecer culturas del intermedio tardío, como la cultura Chimú, Chincha, Chancay, Sicán, Chancas, Huancas, Chachapoyas, Coyas, Lupacas, los Incas como reino, ¿ya? Todos estos aparecen durante el intermedio tardío. Eso es lo que sucede. Bueno, como te decía entonces, en el horizonte medio se va a formar el primer imperio andino que fue Wari, pero a la par también se encontraba pues el auge de la cultura tiahuanaco. ¿Ya? Por eso decimos que en el horizonte medio destacan la cultura tiahuanaco y la cultura Wari. ¿Quién planteó esto? El señor John Rowe. Él es el que hace justamente esta caracterización. ¿Listo? Muy bien. Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Sigamos. Vamos a ver ahora detalles acerca de la cultura tiahuanaco. Aproximadamente, ¿cuándo estaría apareciendo la cultura tiahuanaco? Aproximadamente a partir del año 500 después de Cristo. ¿Ya? ¿Dónde se estaría ubicando geográficamente la cultura tiahuanaco? Como te dije, la cultura tiahuanaco se estaría encontrando en la región del altiplano Perú-Bolivia. Ojo, ¿eh? El altiplano Perú-Bolivia, o también llamado como la meseta del Collao. Esta región que vemos por aquí en el mapa
justamente representa la cultura tiahuanaco. Y date cuenta que esta cultura tiahuanaco está unida pues tanto al Perú a Bolivia gracias al lago Titicaca. Pero si tú eres muy observador y te das cuenta, ¿qué parte más abarcó la cultura tiahuanaco? ¿El territorio peruano o el territorio boliviano? ¿Qué es lo que más logra desarrollar la cultura tiahuanaco? ¿Qué país logra asumir o asimilar grandes territorios o extensos territorios? ¿Del Perú o de Bolivia? ¿En qué país la cultura tiahuanaco logra ampliarse más? ¿En Perú o en Bolivia? En Bolivia, ¿verdad? Por eso te dije que la gran mayoría de sus aportes culturales se encuentran en Bolivia, como el caso de la portada del Sol. ¿Te das cuenta? Claro. Eso es lo que va a pasar. ¿Ya, jóvenes? Entonces vemos que la cultura tiahuanaco en sí logra pues su mayor amplitud en el país de Bolivia. Y esto justamente lo explica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya sabemos la parte geográfica. Ahora vamos a ver más detalles acerca de la cultura tiahuanaco. Pregunta, ¿por qué se llama tiahuanaco? Ya dijimos. ¿Por qué se llama tiahuanaco? Ya dijimos. Por la presencia de qué animal? Por el guanaco, ¿verdad? Por la presencia de los guanacos, ¿cierto? Muy bien. Sigamos. ¿Qué más? ¿Quién es el autor que logra descubrir la cultura tiahuanaco? Aquí encontramos a Pedro Cieza de León. ¿Quién es Pedro Cieza de León? Pedro Cieza de León fue un cronista español quien estaría pues realizando relatos a través de las crónicas, donde él justamente narra todo lo que había desarrollado la cultura tiahuanaco. Aunque no va a ser el único estudioso, ¿no? Van a haber otros estudiosos, como Ponce de León. Ponce de León fue otro estudioso de la cultura tiahuanaco. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo era la sociedad de Tiahuanaco? Vamos a ver que la sociedad era teocrática. Pregunta, si decimos que la sociedad era teocrática, ¿quiénes se encuentran en el poder? ¿Los sacerdotes o los militares? Habla. Si decimos que la sociedad es teocrática, ¿quiénes se encuentran en el poder? ¿Los sacerdotes o militares? Los sacerdotes, ¿verdad? A pesar que había militares, son los sacerdotes los que tienen el control político. Y gracias a ese poderío político, la cultura tiahuanaco pudo ampliar sus territorios. Formó un estado expansivo colonizador. Es decir, que Tiahuanaco se expandía y va a ir descubriendo nuevas regiones y va a ir colonizando, llevando su cultura, llevando sus aportes, sus conocimientos. Por eso decimos que la cultura de Tiahuanaco fue un estado expansivo y colonizador, porque va a transmitir su cultura, sus conocimientos. ¿Qué tipo de conocimientos? Arquitectónicos, conocimientos religiosos. Si decimos conocimientos religiosos, ¿qué Dios estaría difundiéndose en estas regiones? ¿El culto a qué Dios? ¿Quién era el Dios representativo de los tiahuanaco? Huiracocha, ¿verdad? Claro, así es. Pero yo tengo una pregunta. De que la cultura de tiahuanaco haya sido un estado teocrático, ¿esto habrá sido un aporte propio de ellos o habrá sido una influencia de una cultura anterior?
¿Esto habrá sido propio de ellos o habrá sido una influencia de una cultura anterior? Habla. Una influencia, ¿verdad? ¿Pero de qué cultura? ¿De qué cultura los tiahuanacos se influenciaron para ser teocráticos? ¿Qué cultura era la más destacable en el aspecto teocrático? Exacto. ¿Ah? Estamos hablando de la cultura chavín, ¿cierto? Exacto. Entonces, de que Tiahuanaco haya sido un estado teocrático, vino a ser una influencia de Chavín. Así es. Muy bien. Excelente. ¿Qué más? La economía. ¿Cómo era la economía de los tiahuanacos? Vamos a ver de que la economía era ganadera en primer lugar, porque ya te dije, ¿no? A pesar que los tiahuanacos trataron de producir alimentos, los alimentos que se producían eran muchos o eran pocos alimentos que se producían en Tiahuanaco. Eran pocos alimentos, ¿no? ¿Y por qué se producían pocos alimentos? Por el clima. Por eso que los tiahuanacos no destacan mucho en la agricultura. ¿En qué destacan más los tiahuanacos? En la ganadería. ¿Y qué van a criar los tiahuanacos? ¿Qué animales? Auquénidos. ¿Te das cuenta? Pero vamos a ver que los tiahuanacos, como buscan tratar de producir algunos alimentos, van a crear estas chacras elevadas, conocidos como los guaruguaru camellones. Pero también para abastecerse de alimentos, los tiahuanaco tuvieron que viajar a diferentes regiones. Y a este viaje que realizaron los tiahuanaco se le va a conocer como el control vertical de pisos ecológicos. Porque los tiahuanaco van a ampliar sus conocimientos y van a intercambiar productos a través del trueque. Si querían pescado, iban a la costa. Intercambiaban el pescado por ichu o algunos auquenios. Iban a la sierra de igual manera. Lo intercambiaban por ichu, auquenios. Por la oca. ¿Me cuenta? Así es. ¿Ya? En caso de la religión, ya sabemos que los tiahuanaco veneraban al dios de los báculos, ¿verdad? Conocido también como el dios Viracocha. Esta cultura fue estudiada por Cieza de León y Ponce, Ponce Sanguinés. ¿Ya? Cieza de León y Ponce Sanguinés son los grandes estudiosos de esta cultura. ¿Ya? Y vamos a ver que a pesar que Tiahuanaco fue una cultura muy importante, pues terminó siendo expansiva, terminó siendo asimilada, terminó siendo incluida bajo los espacios de la cultura wari. La cultura wari en sí logra pues incluir grandes territorios de la cultura tiahuanaco. Pero eso no quiere decir que Tiahuanaco fue absorbida por el 100%, ¿ah? Porque recuerda que en el Horizonte Medio encontramos a Wari como imperio andino, pero también en la zona del altiplano todavía se encontraba alguna parte de la cultura tiahuanaco, o sea, todavía se encontraba pues un 50% de autonomía de la cultura tiahuanaco. Y por eso decimos que en el Horizonte Medio, Tiahuanaco y Wari fueron los estados que van a destacar. ¿Te das cuenta? Tiahuanaco no fue absorbida del todo, solamente una parte que limitaba con la Sierra Sur fue incluida por los Wari, pero lo demás fue autónomo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver que los Tiahuanaco tenían contacto con los antiguos Huarpa. ¿Y te acuerdas en qué región o en qué departamento del Perú se encontraban los Huarpa? ¿En qué región, chicos, o en qué departamento se encontraban los Huarpa? En Ayacucho, ¿verdad?
Y justamente como tenían contacto con los Huarpa, los Tiahuanaco, ¿qué van a hacer? Los Tiahuanaco van a construir estos andenes. ¿Para qué servían los andenes? ¿Para qué servían los andenes? Para la siembra, ¿verdad? Para producir alimentos en los cerros, digamos. Claro, gracias a las gradientes geotérmicas, ¿cierto? Era muy favorable para la agricultura. Y este conocimiento de los andenes también lo tuvieron los tiahuanacos, ¿te das cuenta? Porque tuvieron contacto con los huarpas. Los tiahuanacos, como vemos por aquí, van a pues a destacar económicamente más que todo en la ganadería. Y aquí podemos apreciar justamente los animales que los tiahuanacos criaban. Entre estos animales, ¿cuál era el más destacable? El que más representaba a la sociedad tiahuanaco. A ver, el guanaco, señor. Mira, aquí podemos diferenciar con estas imágenes entre llamas, guanacos, alpacas y vicuñas. Date cuenta que cada animal tiene una diferente forma. La alpaca, por ejemplo, es un animal bastante lanudo. La llama es bastante alta. La vicuña es más pequeña, es más fina, pero es más veloz. De todos estos auquénidos, la vicuña es la más rápida. Por eso que cuando las mujeres artesanas en la sierra quieren pues trasquilarle la lana a las vicuñas, tienen que realizar el chacu, el rodeo, para que el animal no se escape, porque el animal es bastante rápido, bastante ágil. ¿Ya? Claro. Y en caso del guanaco, como te digo, es el animal más representativo justamente de esta región de Tiahuanaco. ¿Ya? Así es. Muy bien. Entonces, muchachos, vemos por aquí que la actividad más importante a nivel económico de los tiahuanacos fue la ganadería. ¿Pero ganadería de qué? Ganadería de auquenios. Destacando más el guanaco. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, aquí encontramos a los denominados guaruguaru camellones. Ya te expliqué que estos guaruguaru camellones en sí servían para evitar de que la helada perjudicara los campos de cultivo. Se hundía hasta la mitad de agua para que en el día estas aguas se mantengan calientes, se mantengan tibias, y en la noche, cuando la helada trataba de perjudicar las plantas, la helada pues no podía perjudicar. Por eso decimos de que los guaruguaru camellones fue una buena técnica agrícola que utilizaron los tiahuanacos para así preservar algunos alimentos. Pero obviamente no había una mayor variedad, simplemente eran pocos alimentos que se producían. ¿Por qué? Pues justamente tiene que ver bastante con el clima. ¿Ya? Eso ya lo hemos mencionado. Bien, aquí encontramos el control vertical de pisos ecológicos. ¿Por qué decimos control vertical? Porque tú sabes por geografía que los pisos ecológicos se dividen en 8 y cada piso ecológico cambia debido a la altura. El primer piso ecológico es la costa o chala, de ahí viene la yunga, de ahí viene la quechua, de ahí viene la suni, de ahí viene la puna, la janca, la rupa y la omagua. De la yunga, por ejemplo, ¿qué intercambiaban los tiahuanacos? Intercambiaban, por ejemplo, a veces algodón, lana, frutas. De la quechua, claro, allí también, de la quechua intercambiaban el maíz, la calabaza, la papa, algunos restos de cerámica. De la suni intercambiaban ganado, carne, lana, cuero, quinoa, oyuco, ichu.
De la Suna y Puna intercambiaban todo esto. Y de la selva, ¿qué intercambiaban? Coca, yuca, madera, frutas y plumas de aves. ¿Te das cuenta entonces que los Tiahuanaco en sí, con este intercambio, pudieron abastecerse de diferentes productos? ¿Ya? Por eso decimos que los tiahuanacos tuvieron el control vertical de pisos ecológicos, porque van a ascender y descender de forma vertical y van a realizar lo que es el trueque o intercambio para así abastecerse de diferentes productos. ¿Te das cuenta? Aquí, por ejemplo, vemos parte de la conservación de los alimentos. Los tiahuanacos, chicos, como cualquier persona, tenían momentos buenos, pero también tenían momentos malos. ¿Y a qué me refiero con momentos malos? Me refiero a la escasez de alimentos. Ustedes saben pues que a veces mamá y papá se van al supermercado, se van al mercado y compran pues víveres para la semana o a veces hasta para el mes, ¿cierto? Pero hay momentos en el cual que tú has utilizado, has consumido todo lo que mamá y papá han comprado y te quedas sin alimentos, ¿verdad? Te quedas con la dispensa vacía, ¿cierto? Tu refrigerador está vacío, tu cocina está vacía, ¿no? Entonces, si tú quieres, en este caso, tener alimentos, pero de repente no te alcanza para comprar esos alimentos, ¿qué es lo que haces? ¿Qué haces cuando no tienes dinero para comprar alimentos? Comienzas a ahorrar, ¿verdad? Comienzas a ahorrar. En algunos momentos también comienzas a conservar alimentos, ¿no? Mamá dice ya, esto dura para mañana y para pasado. Esto dura para la próxima semana. Y así, ¿verdad? Se va distribuyendo con tal de que se pueda ahorrar y se pueda, pues, alimentarse a la familia. Los tiahuanaco, producto de diferentes situaciones climatológicas que le impedían, pues, viajar a las diferentes regiones para intercambiar productos, le permitieron guardar sus alimentos. Y por eso es que los tiahuanaco realizan la conservación de alimentos. A veces los tiahuanaco no podían obtener mucha cantidad de carne. ¿Qué es lo que hacían los tiahuanaco entonces? Agarraban la sal y la sal la vaciaban encima de la carne. Y tú sabes que cuando la sal se vacía encima de la carne se seca, ¿verdad? Se deshidrata, ¿cierto? Y cuando la carne se deshidrata, la carne se puede pues conservar por mucho tiempo, por semanas o a veces hasta por una cantidad de meses. Y esta carne que ha sido deshidratada por la sal se le conoce como el charqui. ¿Has escuchado del charqui? La carne seca. El charqui, por ejemplo, viene a ser muy utilizado en provincia, porque tú sabes que en provincia las personas, pues, muchas oportunidades no tienen dinero. A pesar que tienen sus chacras, a veces la chacra, pues, no produce tanto. Y como no tienen dinero, tienen que guardar sus alimentos. Y por eso es que muchas personas, ¿qué es lo que hacen con la carne? Echan la sal, la guardan y así la carne se mantiene deshidratada. Y esa carne deshidratada se va a utilizar después, pero se le va a conocer con el nombre de charqui. ¿Te das cuenta? Y el charqui normalmente es la carne salada. A veces, pues, en provincia cocinan oyuquito con charqui. Claro que el sabor es diferente, ¿no? El sabor es un poco más ahumado, un poco más, muy salado, eso sí, es muy salado, es más ahumado, pero es una forma como las personas trataban pues de mantener sus alimentos para evitar la escasez, porque es mejor mantener los alimentos a que te mueras de hambre.
Es mejor consumir alimentos, ¿ya? A largo plazo, a que no tengas que comer. ¿Entiendes? Y eso justamente era una técnica muy importante para los tiahuanacos. Para que ellos puedan abastecerse de alimentos, intercambiaban. Pero si no había condiciones climáticas favorables para viajar, intercambiar productos, entonces ellos mismos conservaban sus alimentos, como el caso del charqui, la carne salada. Lo mismo pasa con la papa. La papa, pregunta, ¿crece en el altiplano o en la sierra central? ¿Dónde crece la papa? En la sierra central, ¿verdad? No crece en el altiplano. Entonces, si no crece en el altiplano, los tiahuanaco van a desperdiciar la papa o van a conservar la papa. ¿Qué crees que hacen los tiahuanacos? ¿Conservan o consumen toda la papa? La conservan, ¿verdad? Porque no crece, pues, no es muy abundante la papa. Entonces, ¿qué hacían los tiahuanacos? La papa lo dejaban en el ambiente, lo dejaban cerca del río. Y por la humedad, ¿qué pasa con la papa? La papa comienza a secarse, ¿ya? Y cuando la papa se va secando, se va formando este polvito. ¿Sabes cómo se llama este polvito? Se le llama el chuño. ¿Y para qué sirve el chuño? El chuño sirve como almidón, porque tú sabes que la papa es almidón, pero este chuño en muchas oportunidades es utilizada para la cocina. Por ejemplo, si tú quieres hacer una rica mazamorra morada y quieres que tu mazamorra morada esté espesita, ¿ya? Tienes que utilizar el chuño. Y con el chuño se puede justamente mantener espesa la mazamorra morada, ¿ya? Otros platos gastronómicos, por ejemplo, como los estofados o los guisos, también utilizan el chuño. Por eso decimos que los tiahuanaco, así como conservaban la carne, también conservaban la papa, creando el chuño. A veces, chicos, también el chuño sirve como un medicamento. ¿Sabes cómo? Nosotros los chicos, bueno, ustedes más que todo, yo pues ya soy un adulto, ustedes más que todo, ustedes pues cuando jugaban pues en el verano, ¿verdad? Jugaban todo el día con pantalón, ya tú sabes que el pantalón, la parte de la entrepierna se mantiene húmeda, ¿verdad? Cuando tú caminas mucho, tu entrepierna se mantiene húmeda, ¿verdad? Tu ingle. Entonces, si no te cambias el pantalón, ¿ya? Eso provoca que te escaldes, que se inflame todo tu ingle. Y para tratar de calmar, como que dice esa ingle inflamada, para que no estés escaldado en castellano, ¿qué es lo que se hace naturalmente? Vas a la tienda, te compras un sol de chuño, ese chuño te pones encima de la ingle que está inflamada y al día siguiente te pasó esa hinchazón, te pasó ese escaldamiento. En provincia, chicos, las mamás no utilizan talco. El talco Johnson, por ejemplo, no lo usan. Usan el chuño. Y el chuño es mucho mejor que el talco, porque el talco tiene aromáticos. El talco tiene hasta alcohol. Y ese alcohol es muy irritable para la piel de los bebitos. En cambio, el chuño viene a ser natural. Es almidón puro. No tiene ningún aromático, no tiene alcohol. Es mejor utilizar el chuño que el talco. ¿Les cuento? Por eso que justamente la deshidratación de la papa provoca el chuño. Ahora, algún día, por ejemplo, tú vas a ver en tu cocina que a veces mamá ha dejado pues unas cuantas papas
Y encima de la papa, de repente habrás visto que le sale puntitos blancos. ¿Has visto cuando a la papa le salen unas bolsitas blancas? ¿Has visto o no has visto? Ya, esas bolsitas blancas que le salen a la papa es el chuño. Y si tú lo botas, estás desperdiciando el chuño que se está fabricando naturalmente. Cuando tú veas que a la papa le sale puntitos o bolsitas blancas, déjalo ahí que se seque para que tengas chuño natural y así lo puedas utilizar. ¿Te das cuenta? Entonces, la conservación de alimentos como el charqui y el chuño servían bastante para la alimentación de los tiahuanacos. Chicos, así es. Y finalmente vamos a ver pues que la cultura tiahuanaco termina siendo absorbida. ¿Por qué cultura? ¿Qué cultura en sí absorbe un 30% de la cultura tiahuanaco? La cultura Wari, ¿cierto? No la absorbe del todo, solamente una parte, ¿verdad? Y aquí justamente hablamos acerca de la cultura Wari, ¿cierto? Muy bien, listo, chicos. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí y la próxima semana continuamos justamente con la parte de los aportes culturales. Bien, entonces vamos a pasar a la dirigida. Por favor, saca tu libro. Saca tu libro.